Tania, muchas gracias, Tania, por darte esos espacios para apoyarnos y para transmitir esos conocimientos, esas experiencias que tú tienes. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues gracias por este espacio, porque la verdad es que también es un medio de difusión importantísimo que nos ha sido de gran utilidad para poder denunciar excesos, poder denunciar fallas en los sistemas de la autoridad, fallas en los sistemas de la autoridad. Y bueno, qué mejor que un espacio dedicado a los temas fiscales como es COFIDE. Muy bien, Tania. Oye, Tania, pues fíjate que a mí me gustaría que antes de que entremos así de lleno en materia, nos platiques tú cómo vives este tema de las deducciones personales allá desde tus trincheras, desde tu ámbito profesional, laboral. Pues justamente es el coco de las personas físicas con actividad empresarial y profesional, porque es un foco de interés, por supuesto, porque son deducciones que solo tienen derecho a realizar las personas físicas y que eventualmente en muchos ámbitos se pierde este derecho porque pues estamos acostumbrados, o la mayoría de la gente está acostumbrada pues a tener un trabajo personal subordinado en donde pues el patrón se encarga realmente de todas las obligaciones fiscales, pero estamos dejando pasar, o sea, las personas que están por salarios, pues están dejando pasar una gran oportunidad para obtener pues un beneficio, lo señalo como beneficio, pues porque sabemos que las deducciones personales son un tema muy delicado en el ámbito fiscal y que se han estado acotando reforma tras reforma, pues se van limitando, se van reduciendo, se van estableciendo topes. Entonces, pues finalmente es un tema muy particular que atañe a las personas físicas, que algunos, pues sí, también tenemos que aceptarlo, también es materia de abuso por algunos particulares para poder, pues, inflar las deducciones y que pudieran llegar a tener en su momento, pues, una devolución, un saldo a favor. Entonces, pues es un tema muy particular, tanto desde la óptica del contribuyente como desde la óptica de la autoridad fiscal, y que bueno, nosotros peleamos por obtenerlos o por acreditarlos ante la autoridad fiscal o demostrarlos ante la autoridad fiscal, y la autoridad fiscal pues pelea para dejar de reconocerlo, para ponernos trabas en el cumplimiento de requisitos, para ponernos también más requisitos que tenemos que cumplir, como los gastos médicos, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a ver, pero el tema de los gastos médicos ha sido pues un viacrucis también para los contribuyentes, porque la autoridad cada vez pide más requisitos. Entonces, estar al día como contribuyente común de todos los requisitos que pide la autoridad, pues la verdad es que es prácticamente imposible. Si a veces los que estamos involucrados de repente perdemos de vista que ahora con la miscelánea se pide también que deba cumplirse con este requisito, independientemente de que pudiera ser ilegal o no el que la miscelánea esté pues exigiendo requisitos adicionales, pero pues al final no deja de ser una traba a la que se enfrenta el contribuyente año con año, porque también ese es un tema. Las deducciones personales se reflejan hasta el final del ejercicio y en la declaración anual, y esto también pues, no deja de ser también un problema, pues porque se traduce en un saldo a favor que a lo mejor muchos preferirían, ¿sabes qué? A mí déjamelo reflejar durante el ejercicio y cuando realmente lo haga, y así ya no tengo que pagar contribuciones. Pero pues no, hay que esperar hasta el final del ejercicio para reflejarlo en la declaración anual, y ya ahí, si se genera algún saldo a favor, pues qué padre, y a ver si te lo devuelven dentro de los plazos legales, ¿no? Y a ver si no te tienes que pelear con la autoridad para poder obtener esta devolución. Entonces, más o menos así se vive, Alicia. Me causa risa, Tania, porque tú eres bien apasionada del tema, de siempre que te invitamos a los foros. Me encanta, pues, ¿no? Es esa pasión con la cual te expresas y dices y opinas, y es padre, pues, es padre. Sí, Muy bien, sí. no todas las personas lo podemos tener. Qué bueno, Tania. Bueno, mira, ¿qué te parece que empecemos con el gran tema que dice, ¿qué son las deducciones personales? Platícanos, Tania. Claro que sí, mira, yo querría compartir con las personas que nos acompañan un material, entonces no sé si tenga esta posibilidad. Listo, claro que sí, ya lo vemos, Tania. Estupendo. Entonces, bueno, ¿qué son las deducciones personales? Pues ya más o menos habíamos comentado
en este preámbulo que hicimos, Alicia, y son deducciones que tiene derecho a realizar las personas físicas sin importar el régimen en el que se encuentren. Entonces, es un derecho exclusivo de personas físicas y, como lo comentaba también, una prerrogativa que dejan ir estas personas físicas que están por salarios, porque aunque pueda ser el caso que no estén obligadas a presentar declaración anual, pueden optar por esta posibilidad y reflejar en su declaración anual estas deducciones personales. Entonces, es un derecho que creo que muchas personas físicas, que yo entiendo, ¿no? Finalmente, cuando eres trabajador, estás por salarios, nada más oyes problemas con la autoridad fiscal y dices, gracias, no gracias, que mi patrón se encargue de toda esa carga y que yo no tenga que ver nada con la autoridad fiscal, que me retengan lo que me tengan que retener, pero al final, probablemente estas personas físicas pues tienen gastos médicos, no solo de ellos, sino de su cónyuge, de sus hijos o a lo mejor de algunos dependientes económicos, tienen colegiaturas, tienen gastos de transporte, están pagando la hipoteca de su casa, están ahorrando para el retiro, es decir, una serie de gastos que realizamos las personas físicas en el día a día y que es probable que estemos dejando pasar este derecho de poder disminuirlo y obtener un saldo a favor. Entonces, estas son, grosso modo, voy a hacer como pues un paseo por las deducciones personales para que hagamos un recordatorio, ¿no? Ya más o menos sabemos cuáles son las deducciones personales, pero de verdad que nunca está de más hacer un recordatorio general que nos permita poder, pues al menos acordarnos de a qué tengo derecho de disminuir de mis ingresos anuales. El tema de los gastos médicos ya lo habíamos empezado a comentar, ¿no? Que son honorarios médicos, dentales y servicios profesionales en materia de psicología. Fíjate aquí qué interesante, y esta es una clara señal de cómo empiezan a permear los derechos humanos en la materia fiscal. Aquellos que dicen que los derechos humanos son ficción, que no aplican, etcétera. Fíjate aquí cómo tiene incidencia en el ámbito de la salud, el tema de la psicología y la nutrición. O sea, el SAT y el Estado, estamos hablando en general el Estado, quiere personas sanas, pero la salud no es solo la salud física, sino la salud mental. Entonces, ya estos gastos, las terapias, porque ahora, antes tú escuchabas a alguien que iba a terapia y pobre loco. No, ahora la verdad es que todo el mundo necesita terapia, o todo el mundo necesitamos terapia por todo. O sea, sí. Llega un punto en el que necesitamos ayuda porque hay una situación que no estamos superando, hay una situación que no podemos aceptar por una relación, por una pérdida, por lo que tú quieras, y que no nos permite desenvolvernos en nuestra actividad económica como deberíamos. Y por supuesto que puede llegar a trascender o llega a trascender en los ingresos y tiene un efecto económico directo. Entonces, aquí está el reconocimiento de este tema de derechos humanos, de que el derecho a la salud no es solo la salud física, sino la salud mental también, y por lo tanto los gastos de psicología. Y yo creo que aquí también habría que mencionar psiquiatría, pero bueno, yo creo que eso se entiende dentro de los gastos médicos que están dentro de este sector de salud. Y los gastos de nutrición, o sea, ya tú has visto, hay una lucha contra la obesidad, y esto es parte de, o sea, si necesitas un nutriólogo para poder atenderte en ese tema de la obesidad, en la lucha contra la hipertensión, contra la diabetes, etcétera, pues también es deducible. Y por supuesto, pues todos aquellos servicios colaterales, ¿no? Los análisis clínicos, las prótesis, el alquiler de aparatos de rehabilitación, etcétera. Recordemos siempre, por supuesto, que siempre en el ámbito de las deducciones personales vamos a tener topes, vamos a tener límites, no son cantidades que podamos reflejar millonarias, pero hay que atender a los límites que nos marca la ley y, por supuesto, también aquellos que no tienen límite. Entonces, aquí señalo, grosso modo, el tema, por ejemplo, también de gastos de funeral, que está topado, el tema de los donativos, que también son deducibles, pero con ciertos límites, y todos estos límites vienen ¿de dónde? Pues de abusos por parte de los contribuyentes, que pues en algún momento detectó la autoridad y dijo, pues sí está muy bien que hagas donativos, pero, o sea, no te pases, ¿no? O sea, 2 millones de donativos cuando tus ingresos son de 3 millones o de 4 millones, o sea, no. Entonces, pues van acotándose los límites que marca la ley para poder hacer deducibles estas cantidades. El tema de los intereses por créditos hipotecarios, pues obviamente también es importante, porque pues la verdad es que la mayoría de las personas
tendríamos acceso a una vivienda únicamente a través de un crédito hipotecario que genera, por supuesto, intereses y que además esos intereses son deducibles hasta cierto monto. Entonces son los que efectivamente pague el contribuyente, que estén destinados a una casa habitación y que este tope y que se hayan obtenido por un crédito de hasta 750,000 UDIs. Obviamente, al estar fijado en este valor, pues va a ir moviéndose año con año. Y ya no hay deducción a la que no tengamos o a la que queramos tener derecho si no tenemos un CFDI. O sea, ya sabemos ahí que sí o sí necesitamos un CFDI para cualquier deducción. Tenemos las primas por seguros de gastos médicos, igual que así como tengo derecho a los gastos de salud, las erogaciones por servicios y honorarios médicos, pues también las primas por seguros de gastos médicos pues son deducibles. Y no solo para el contribuyente, sino para los beneficiarios de este contribuyente, ¿no? Que también es importante. A veces está mal entendido las deducciones personales y creemos que nada más son para el contribuyente y no, finalmente la ley está reconociendo que hay dependientes económicos que pueden llegar a tener también acceso a este tipo de deducción, que bueno, a favor del contribuyente, que es quien las cubre, a sus beneficiarios, ¿no? Que puede ser el contribuyente, el cónyuge. Acuérdense que aquí ya la concubina y el concubinario pues también tienen derecho. Esto es algo que no debemos perder de vista, es muy, muy importante. Los ascendientes o los descendientes. Y por supuesto, no olvidar contar con el CFDI. Y aquí sabemos que sí debemos tener el CFDI, pero no debemos perder de vista también, ¿sabes qué, Alicia? Que es muy importante que ese CFDI también cumpla con determinados requisitos. Ya la jurisprudencia ha venido acotando qué debe también contener el CFDI, que debe contener el nombre del paciente, la intervención o los servicios de salud que se le hayan provisto, o sea, datos más específicos y no nada más que venga honorarios médicos, porque no, ya sabes que de repente tienes un vecino y te dice, oye, yo puedo pedir, pero pues no lo puedo hacer deducible, ¿quieres que te lo pongan a tu nombre? Y pues todo el mundo dice que sí, pero pues realmente no hicieron la erogación. Entonces, esta es la finalidad de que se pongan tantas trabas a los requisitos y a los CFDIs, que por lo menos tengamos la certeza de que efectivamente fue una erogación que hizo el contribuyente. Y el tema de los honorarios médicos, pues que se pague con medios electrónicos, porque la verdad yo no sé tú, pero yo a veces tengo que batallar muchísimo porque a veces el médico no quiere darte un CFDI, te da largas, híjole, es un viacrucis también. ¿Por qué? Pues porque ellos tampoco quieren pagar impuestos, ¿no? Fíjate, Tania, que qué bueno que lo comentas así. Yo creo que los médicos en específico estaban muy acostumbrados pues al pago en efectivo, ¿no? Ibas a tu consulta y pues ya pasabas ahí con la recepcionista y ya te cobraba. Y pues ya, pues sí, tú te venías con tu recibo, a veces te lo expedían, pero pues resulta que no podía ser deducible porque no había pasado a través del sistema financiero, ¿no? Entonces es un detalle para las personas que nos están escuchando, que seguramente ya lo saben, siempre tiene que estar pagado, tiene que haber pasado por el sistema financiero, ¿no? Siempre, siempre. Por eso, inclusive últimamente, no sé si te ha tocado, Tania, que les quieres pagar y dicen, pues es que pues con tarjeta de crédito, les pagas con tu tarjeta y sacan su celular o algo así, un token así muy particular que tienen de que lo meten y ya rápidamente ahí te cobran, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Pues porque justamente pues ya lo estamos pidiendo, pues, ¿no? Ya estamos pidiendo ese comprobante, pues porque sí ayuda, al final del día, pues sí te ayuda ese gasto al final del día a no pagar o que se te genere un saldo a favor, ¿no? Todo suma al final, y de hecho el requisito de medios electrónicos pues tuvo una dedicatoria muy especial a los médicos, tal cual lo mencionas. Sí. La dedicatoria era para ellos. ¿Por qué? Porque recibían siempre en efectivo y no declaraban todo. Tú sabes que el efectivo está satanizado porque no deja huella. A la autoridad fiscal no le gusta el efectivo porque no tiene cómo rastrearlo. Entonces, justamente ese fue el gran candado que se le pusieron a los médicos, porque si realmente utilizaron a los pacientes como medio de control para presionar a los médicos. Claro. Y seguramente habrá algunos contribuyentes pues que no lo necesitan, ¿verdad? Pero yo creo que en su mayoría, pues sí lo deberíamos de pedir. Porque en ese momento dices, es que no lo voy a necesitar, sí te va a servir al final del día, ¿no? Porque, exacto, no sé, que tengas que pagar 800 pesos o lo que sea de ISR, híjole, es que si hubiera pedido el comprobante, híjole, y si lo hubiera pagado con medios financieros, bueno, pero ya lo hubieras, ya no existe, ¿no?
ya no existe. Y todavía hay muchos médicos que dicen, yo no tengo terminal. Así. Pues sí. Así de sencillo. Entonces, pues es un problema para el particular, para el contribuyente, porque pues puede tener su CFDI, pero si no cumple con el requisito de haber cubierto las cantidades por medios electrónicos, no va a ser deducible. No te sirve, pues, ¿no? Simplemente no te va a servir. Exactamente. Entonces, sí, el tema de los gastos médicos hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy específicos con la recepcionista porque es la que hace las facturas, en el sentido de que sea específica, que señale con cierto detalle, tampoco es excederse, ¿no? Con cierto detalle qué servicios se están proveyendo, revisar los datos y que además señale el medio de pago por medios electrónicos, porque a veces también, aunque hayas pago por medios electrónicos, por un error en la emisión de la factura, lo ponen en efectivo, porque esa a veces es la primera opción que viene. Entonces, hay que tener cuidado y revisar nuestros comprobantes para que cumplan con requisitos y no tengamos un problema al final del ejercicio, o bueno, en los 3 primeros meses que preparamos nuestra declaración anual, para que no nos vaya a rechazar la autoridad. Porque si así cumpliendo con todos los requisitos tenemos problemas, pues imagínate no cumpliendo con, pues más trabas vamos a tener. Olvídalo. Entonces, bueno, pasando al tema del transporte escolar obligatorio, ya sabemos que al menos en Ciudad de México, pues el transporte escolar es obligatorio y por lo tanto, pues es deducible también para quien haga la erogación, que en este caso pues se entiende como quizá los papás, algunos de los papás que realice este gasto y que pues nada más que debe venir debidamente desglosado y pagado por medios electrónicos o cheque, que también nos dan esa posibilidad. En ocasiones las escuelas hacen un CFDI por la colegiatura y ahí lo incluyen. Si así se hace, no va a ser deducible como transporte escolar. Entonces, también ahí hemos tenido problemas con algunos contribuyentes porque finalmente está en la colegiatura y no está desglosado. Entonces, si llegamos al tope de la colegiatura, pues el resto no será deducible. Entonces, pues habrá quizá algunas cantidades que estén perdiendo por el hecho de que no les expidan un CFDI donde venga este concepto de forma desglosada, de manera específica. Ahí también les dejo nada más para su referencia, para quién se pueden pagar estas colegiaturas, porque a veces pensamos que nada más es para los hijos y puede ser para el cónyuge, para la concubina o concubinario, para los ascendientes también, siempre que no perciban estas personas ingresos por una UMA elevada al año. Entonces, estamos hablando más o menos de que lo que está reconociendo la ley es que podamos hacer deducibles estas erogaciones respecto de nuestros dependientes económicos. Y les dejo también ahí los requisitos que se deben cumplir. Y tenemos también que recordar que en el tema de las colegiaturas, pues no va incluido el transporte, no va incluido los uniformes que a veces también se encuentran aparentemente incluidos en las colegiaturas, dependiendo de cada política de cada escuela, porque de verdad cada escuela tiene una política. Entonces, deban considerar que estos conceptos estén claramente definidos y que no me incluyan otros que no sean, ¿no? Porque entonces la autoridad puede ponerme peros. Aquí también dejo algunos requisitos adicionales que se requiere para poder acreditar poder acreditar el gasto por concepto de colegiaturas. Y ojo, los adoptados se consideran como descendientes en línea recta. Entonces, esto también es importante para aquellos que tengan dudas, es que mi hijo es adoptado, ¿no? No es mi descendiente en línea recta en sentido estricto, pero pues eso no es un obstáculo para que la erogación sea deducible. Aquí les dejo también los topes, también pues esos topes van a irse actualizando año con año, realmente el material es para ustedes, no nos vamos a detener en el tema de los detalles, lo dejo para que ustedes puedan en su caso consultarlo en un momento posterior. Y recuerden, insisto, cada año se van modificando estos topes porque están fijados pues en UMAS, en UDIs o en algún otro valor que se va actualizando año con año. Tenemos también dentro de las deducciones personales las aportaciones voluntarias a la subcuenta de retiro. Ustedes saben que cuando tienen una Afore pueden realizar aportaciones adicionales, es decir, ahorrar cantidades adicionales además o independientemente de las que les son retenidas en su caso o destinadas para ese concepto ante el Seguro Social. Entonces se pueden hacer estas aportaciones adicionales, nada más que
en qué debemos tener cuidado, en que, pues obviamente en ocasiones se le hace muy fácil al contribuyente que como son aportaciones voluntarias, pues también puede pedir de regreso esas cantidades. Entonces, si tú las hiciste deducibles y de repente las pides de regreso, las tienes que considerar como si fueran ingresos acumulables, porque Sí, obviamente sí. sería muy fácil para el contribuyente, pues decir, pues le voy a poner 100,000 pesos, lo hago deducible y al siguiente año, pues regrésamelo, ¿no? Entonces, obviamente, seguro ocurrió, entonces, obviamente, pues uno de los grandes candados es, si tú lo regresas o dispones de él antes de cumplir los requisitos del retiro, pues obviamente los debes considerar como ingresos acumulables. Sí. Tania, fíjate que yo creo que tiene que ver mucho y seguramente con esto se contesta la pregunta de Carlos Villegas. Dice, antes de que se me olvide, mi pregunta es respecto a qué pasa si ya ingresé dinero a mi Afore y después lo retiro. Es decir, ¿se toma como ingreso acumulable y causa ISR y a qué tasa? Si es que Tal causa cual. ISR. Tal Así es. cual. Carlos, ¿verdad? Sí, Carlos Villegas. Carlos Villegas, sí, sí, efectivamente, Carlos, pues aquí pues, sonaría como muy fácil la trampita, ¿no? Pero no, es deducible y en determinado momento, si regresa, digamos, ese efecto o esas erogaciones regresan a tu patrimonio antes de que cumplas los requisitos para el retiro, los debes considerar como ingresos acumulables, así es, a la tasa que te corresponda. Entonces, aquí sí, los debes considerar, obviamente no te esperas al anual, los consideras ingresos acumulables en el momento en la que regresaron a tu cuenta. Y aquí el tope es del 10% de los ingresos acumulables del contribuyente, o bien 5 UMAS elevadas al año, lo que sea menor, ¿no? Porque aquí tenemos dos topes, o el 10% de tus ingresos acumulables, o las 5 UMAS elevadas al año. Las 5 UMAS elevadas al año para 2020 es de 158,556. Entonces, lo que sea menor va a ser el tope que puedas realizar por concepto de deducción por este concepto. Muy bien. Oye, Tania, ¿qué te parece que hagamos un blog de preguntas y respuestas? ¿Te parece? Adelante, sí. Muy bien. Nos pregunta, ¿los seguros de gastos médicos para hijos tienen tope en cuanto a la edad? No, no, en realidad no. Acuérdense nada más. Digo, ya cada quien si quiere mantener a sus hijos después de los 30, pues cada quien, ¿no? Pero recuerden que... ¡Cruz, cruz! Recuerden que, pues es que ahora es lo de hoy, ¿no? No, Tania, no, por favor. Déjame, me tomo mi agua a gusto. Pero recuerden que debe tener este carácter de dependiente económico, es decir, que esta persona no tenga ingresos por una UMA elevada al año, o bueno, teniendo ingresos que no supere esa UMA elevada al año. O sea, te puede tener 50 años y no tiene ingresos y no y importa, vive con aquí lo más, seguimos manteniendo. Exactamente, y pues a lo mejor también está enfermo, ¿no? A lo mejor Bueno, pues. está parapléjico y no va a dejar de tener nunca ese carácter de dependiente económico y sería deducible, por supuesto. Claro, muy bien. Otra pregunta, ¿se puede pagar menos de 2,000 en efectivo? Nos comenta contador Javier. No sé, si te refieres a los gastos por honorarios médicos, ahí ni 2,000 pesos. En sentido estricto, todos los gastos médicos deben estar cubiertos por medios electrónicos. Yo sé que hay una regla de los 2,000 pesos, ¿no? Cualquier erogación que tú realices por una cantidad inferior a 2,000 pesos puede ser deducible si la pagas en efectivo. Superior a 2,000 pesos tiene que pagarse con cheque o por medios electrónicos. Pero en este tema de gastos médicos, sí o sí, los 500 pesos de la consulta, los 800, los 1,000, los 100 exactamente, deben estar cubiertos a través de medios electrónicos para que sean deducibles. Muy bien. Carlos Villegas nos pregunta, ¿cuál es el tope para la deducción de colegiaturas? Por ahí lo vimos, depende. Y ahí se los voy a dejar en el material. Ay, perdón, ya me estoy yendo más adelante. Aquí está. Aquí están. Dependiendo, obviamente, del nivel en que se encuentre el chamaco. Preescolar. Sí, preescolar, primaria, El secundaria. chamaco. El chamaco de 25 El que ya está en la universidad y que no quiere trabajar. El que esté exactamente, ya bachillerato su equivalente, ¿no? Entonces, estos son los topes que se tienen, insisto, se actualizan
cada año, dependiendo lo que creo que aparece en la resolución miscelánea fiscal, si no mal recuerdo. Entonces, para que lo tengan ustedes presente. Pero pues bueno, si tienen, y esto es por cada hijo, por cada una de las personas, esto es importante que lo, digo, espero que solo tengan uno, pero bueno, si tienen 3, pues no hay problema, lo pueden hacer deducible respecto de los 3 por estos topes. Estos importes son anuales. Correcto. Anual. No, pues sí está complicado, ¿estás de acuerdo? Pues sí, totalmente no, pues de acuerdo. Está muy sacrificado el asunto, o sea, una primaria, ¿cuánto te anda costando al mes? 10,000 pesos, y luego que te permitan deducir 12,000, no, pues está complicadito, ¿no? Desde la guardería, yo escucho a los papás lo que pagan de guardería y de verdad digo, pues, ¿qué les enseñan? ¿Física cuántica? O sea, de verdad me sorprende. Exacto. Nos Entonces, pregunta, pues bueno. perdón, nos pregunta María Eugenia. Fíjate, esta pregunta se me hace muy interesante. Buenas tardes, ¿qué debe hacerse para que en la declaración anual se pueda deducir más del tope de las deducciones personales cuando se tiene un certificado de incapacidad o discapacidad que se menciona en el artículo 151 y en el uso del CFDI es D2? Ahí realmente cuando se refiere, hay que ver, porque hay un concepto que se refiere a gastos hospitalarios y este tipo de erogaciones no tiene límite. Entonces, probablemente tú te ubiques en ese supuesto en donde, pues obviamente por una situación emergente, no podrían llegarte a topar esas erogaciones por circunstancias obvias. Entonces, sí hay supuestos en donde está ilimitado. No creo que no lo tengo aquí en el material, pero sí hay un concepto por gastos hospitalarios y pues todas las erogaciones que se requieran para la recuperación de la salud de la persona de que se trate y que no están limitados. Muy bien. Nos pregunta Costo 01. Buenas tardes, las facturas de colegiatura les faltaba el que requiere, yo creo que algún requisito, ¿no? La escuela apenas me lo refacturó en mayo. Ya no las puedo meter en mi declaración anual porque la fecha no me lo permite. ¿Qué debo hacer? Ok, sí, efectivamente, se entiende que el CFDI debía haberse emitido a más tardar al final del periodo. Y creo que hasta marzo todavía permiten del siguiente ejercicio la expedición de ciertas CFDIs. Pues si te lo expidió en mayo, a reserva de que hubiera alguna excepción en resolución miscelánea, pues habría que hacerla deducible hasta el siguiente ejercicio. O sea, hasta el final, si te lo expidieron apenas, pues la podrías hacer deducible para el ejercicio 2021 en la declaración que presentes en 2022. Muy bien. Evelyn Pinzón nos pregunta, buenas tardes, si me caso de nuevo y mi pareja tiene un hijo, ¿puedo deducir yo las colegiaturas de mi hijastro? Número 1, yo te recomendaría que no te volvieras a casar. Ya sabía que ibas a decir eso. Mira, pues es que realmente no es tu adoptado y tampoco es tu descendiente. Pues quizá ahí habría que hacer una consulta en el SAT para ver si lo pudieran considerar como un dependiente económico, o sea, que pudiera llegar a ser, porque en sentido estricto no cumplirías con el requisito de que sea tu ascendiente o tu descendiente, y tampoco es un adoptado. Pero la verdad es que creo que se podría plantear y eventualmente instrumentar algún medio de defensa. Sería interesante plantearlo. Sí, está interesante la pregunta. Y bueno, pues también habría que revisar el monto, ¿no? Porque si estamos hablando de una deducción de 12,000 pesos al año, si fuera de primaria, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, pero no estaría de más generar el precedente, la verdad es que estaría muy interesante. Sí, por el precedente quizá hasta valdría la pena. A lo mejor económicamente, no. En principio no, pero como tú dices, todo suma. O sea, claro, todo ayuda. Claro. Todo ayuda. Si no le ayuda a ella, le ayudará a otros que vengan en lo futuro con el mismo tema, ¿no? Claro, exactamente. También. Y también a ella, eventualmente, si se obtiene la resolución favorable, te permitirían hacerlo deducible e inclusive si yo llegara a obtener esa resolución favorable, yo lo haría deducible por los 5 ejercicios anteriores. Ah, qué interesante.
Depende cuando haya decidido casarse además. Exactamente, cuando se haya convertido en su hijastro, así es. Exacto, muy bien. Oye, nos comenta Fabián, ¿las aportaciones voluntarias a la Afore aparecen automáticas en la declaración anual personas físicas o se debe capturar? En mi caso no aparecen precargadas y desconozco si es por un error de datos. Uy, empezamos a tocar el tema álgido, ¿no? Del día de hoy, el tema de la deducción de las aportaciones voluntarias. Sí. Ya aquí Fabián nos plantea otro obstáculo u otro problema con el que nos encontramos. A veces no están reconocidas por la autoridad en esta declaración, porque ya realmente lo que estamos hablando ya son declaraciones prellenadas. Lo que ya se nos refleja en el sistema es una declaración prellenada, que en algunos casos ya ni siquiera podemos hacer modificaciones. Y entonces es donde yo me pregunto, ¿y dónde está el principio de autodeterminación de las contribuciones? Disfrutémoslo mientras todavía lo tengamos, porque en un futuro no tan lejano, las declaraciones prellenadas van a ser obligatorias. O sea, de verdad, ojalá me equivoque, pero no tardamos tanto en que eso ya sea un hecho. Entonces, aquí empezamos, Alicia, y si me permites, podemos ir avanzando en el tema de la presentación. Sí, por favor. Que son justamente este tema de las aportaciones voluntarias a la subcuenta de retiro, que son aportaciones que yo realizo adicionales a las que se asignan a esa subcuenta por las cantidades que se cubren por concepto de IMSS. Y por el patrón. Exactamente, por parte del patrón y pues la retención que le harán al trabajador respectiva, pero pues que el trabajador realmente ya no ve esa aportación de su parte porque se realiza en automático. Y están topadas, insisto, al 10% de los ingresos del contribuyente o bien a las 5 UMAS elevadas al año. ¿Qué es lo que ocurre? Que tengo que cumplir primero con requisitos, ¿no? Vamos a ver los requisitos para que podamos decir que una vez cumpliendo con estos requisitos, entonces tendríamos derecho a hacer la deducción al 100%. Entonces, yo debo cumplir con ciertos requisitos que son el tema de la edad, el tema del tiempo, ¿no? En el sentido de que si los recursos, como lo comentábamos con esta persona que nos hizo Carlos, creo que nos hizo la pregunta, si los retiro antes de cumplir los 65 años o de actualizarse el supuesto invalidez o incapacidad, los debo considerar ingresos acumulables. Entonces, es un ahorro que yo debo prever que es para mi retiro, no para generar la deducción y después pedirlo de regreso. Es como si fuera una cuenta de cheques, ¿no? Exactamente. Pues una cuenta, mi caja de ahorro del año, y en enero, no después de la declaración anual, en mayo o junio ya lo pido de regreso. No es así como funciona. Debo cumplir con estos requisitos de edad y en su caso, si no es la edad, pues que sea el tema de la incapacidad o de la invalidez. Y bueno, obviamente si hay fallecimiento, pues les tocará a los herederos, a los que tengan derecho. Ahora el tope, ya lo vimos, ya tenemos en deducciones personales en general, el 15% es el tope, el 15% de los ingresos acumulados del contribuyente cuando hablamos del resto de las deducciones, o bien las 5 UMAS elevadas al año, que es para el tema de las aportaciones para el retiro. ¿Cuál es la importancia, Alicia, y una de las preguntas que formulaste al principio? ¿Cuál es el impacto fiscal de las deducciones personales? Pues la generación de saldos a favor. O sea, creo que al final esa es la meta que tienen las personas físicas con estos, bueno, quizá no la meta en sí misma, pero al final es el efecto que se genera cuando tenemos deducciones personales, que tenemos esta posibilidad latente de poder generar un saldo a favor que es susceptible de devolución o bien de compensación. Entonces, este impacto, pues por supuesto que nos resulta muy atractivo, porque en el momento en el que escuchamos devolución, saldo a favor, sí quiero, ¿no? Levanto la mano y digo, sí quiero. Entonces, ¿cuáles son los problemas a los que nos vamos a enfrentar? Y que ya empezamos, ya me salté, perdón, y que ya empezamos a verlo. Les voy a compartir, no sé si ahora... ¿Están viendo el nuevo? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Ok. Ya habíamos visto. Les voy a poner un ejemplo y con este caso práctico, yo creo que lo vamos a ver con mayor claridad. Tengo aquí una declaración anual de una persona física del ejercicio 2020 con ingresos acumulables de 1.519.301 pesos. Ahí tenemos las deducciones autorizadas y entonces aquí la pregunta es,
¿cuánto puedo hacer deducible por concepto de gastos personales en el sentido de aportaciones para el retiro, que dijimos que era o las 5 UMAS o el 10% de los ingresos acumulables, lo que sea menor? En este caso, el 10% de los ingresos acumulables es de 151,930, que es menor a los 158,000, que son las 5 UMAS. Por lo tanto, el monto máximo deducible por aportaciones para el retiro es de 151,930. Sigo la presentación de la declaración anual y aquí vamos a encontrar la respuesta a la pregunta que nos formulaba Fabián. ¿Por qué la autoridad no lo está reconociendo? Por ejemplo, en este caso, cuando llegamos al apartado en la declaración anual de deducciones personales, vamos a encontrar todas estas opciones. Ahí están los honorarios médicos, en donde la autoridad detecta que hay 19 comprobantes fiscales por honorarios médicos. Si la persona hubiera tenido gastos médicos, gastos de funeral, pues aquí estarían reconocidos cada uno de los conceptos por deducciones personales. Y aquí aparecen en aportaciones complementarias lo relativo a aportaciones voluntarias para el retiro. Y la autoridad está reconociendo a esta persona física un comprobante fiscal. En tu caso, Fabián, asumo que aquí dice 0, ¿sí? Vamos a ver por qué no lo está reconociendo. Puede ser porque a lo mejor la institución financiera no lo ha declarado, o ¿qué ocurre también constantemente? Que la autoridad fiscal o el sistema de la autoridad fiscal pues no está al día, no están cargados todos los comprobantes de todas las personas, incluyendo las instituciones de crédito. Entonces no hace como el match entre los CFDIs del emisor con el receptor respectivo de esos CFDIs. Entonces eso puede ser lo que esté ocurriendo. Pero no te preocupes. ¿Por qué? Porque aquí lo está reconociendo la autoridad. Sí, qué padre que lo está reconociendo. Pero fíjate cómo lo está reconociendo la autoridad. Dice facturado, es decir, el CFDI que se emitió fue por 135,000 pesos y la autoridad me está diciendo, puedes hacer deducible 80,607. A ver, perdón, no estoy entendiendo. Si ya habíamos definido que yo podía hacer deducible hasta el 10% de mis ingresos acumulables y el CFDI es por 135,000, pues no estoy excediendo los topes para poder hacerlo deducible. ¿Por qué la autoridad me está marcando este tope que ni es conforme a lo que establece la ley? Ni siquiera conocemos el fundamento legal de por qué lo está haciendo en estas condiciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo hacer, porque la declaración está prellenada, acuérdense, yo no puedo ingresar en el sistema, porque si le doy clic aquí, ¿qué me va a aparecer? Ah, pues que le puedo poner agregar otro concepto. ¿Y qué le tengo que poner? Ah, pues haz clic en depósitos, en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones para el retiro, etcétera. Fíjense todos los conceptos, y quiero que vean muy bien todos los conceptos que me aparecen en este apartado de aportaciones complementarias. Están los honorarios médicos, están los gastos médicos, están los gastos de funeral, están donativos, están todos los conceptos que aparecen en el 151 como gastos personales, deducciones personales. Entonces, si tú quisieras agregar alguna cantidad, el sistema no te permite poner los 135,000 pesos a que tienes derecho. Está prellenado ese apartado y no puedes hacer modificaciones. ¿Por qué? Porque la autoridad ya reconoció ese CFDI y Fabián, qué bueno que no te lo reconoce, porque ¿qué quiere decir? Que tú puedes agregarlo de forma manual en estos apartados y poner el total de las cantidades que realmente te corresponden por la erogación que hayas realizado, siempre que estés dentro de los topes. Entonces, aquí yo ya no lo puedo modificar. O sea, ustedes inténtenlo, no sé si ya presentaron su declaración anual, pero inténtenlo. Si tienen alguno de estos conceptos y la autoridad les está modificando el tope y no les está permitiendo hacer deducible el total de la erogación realizada, no lo pueden modificar. Y entonces, si no lo puedes modificar y no le das a aceptar, no puedes avanzar para llegar a presentar la declaración anual. Entonces, fíjate qué gran tope y qué gran obstáculo te pone la autoridad para obligarte a aceptar el monto que ella reconoce como deducible y que además no tiene ningún fundamento legal. Entonces nos pusimos ahí a curiosear
en los apartados de la declaración anual y encontramos que hay otro concepto que dice depósitos en cuentas especiales para el ahorro. Si damos clic en este apartado, van a ver que se van a desplegar los mismos conceptos que vimos en el apartado anterior, todos iguales. Y están también los depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones, aportaciones voluntarias y complementarias al SAR. Ahí le pueden dar ustedes clic y manualmente les puede permitir ingresar el monto completo a que tendrían derecho. Y aquí obviamente ya nada más tendríamos que cuidar que no estemos duplicando la deducción que estaba reconocida aquí arriba, porque pues entonces sí te va a generar un saldo a favor mucho mayor al que realmente tienes derecho y de todas formas te lo va a negar la autoridad. Entonces habría nada más que hacer la modificación para poner al menos en este apartado el monto que todavía te falta de hacer deducible, que en este caso, si el tope que me estaba poniendo la autoridad era de 80,000 y yo tengo derecho a 135,000, pues podría poner los 50 y tantos mil pesos restantes en este otro apartado y de esa forma reflejar el total de la deducción a la que tengo derecho. ¿Por qué está haciendo la autoridad estos cambios? Y aquí sí puedo hacer modificaciones. O sea, aquí como no está nada precargado y nada prellenado por parte de la autoridad, aquí sí puedo ingresarlo manualmente. Entonces, les puedo asegurar que no estamos teniendo cuidado y en el momento en el que ya aparecen las deducciones personales le damos siguiente y siguiente y siguiente y no nos estamos dando cuenta que la autoridad nos está poniendo topes que no van conforme a la ley. ¿De dónde viene esto? Y estuvimos incluso también estudiando el asunto. ¿De dónde saca la autoridad estos 80,607? En sentido estricto no sabemos, pero en la declaración anual, en las últimas páginas, probablemente hasta sea la penúltima o la última, la autoridad incluye un apartado que se llama ingresos acumulables. Tiene uno al principio que es el ingreso de el total de tus ingresos acumulables, que es el 1,5 millones que ya habíamos dicho, pero después agrega otro que también denomina ingresos acumulables y que ahí apreciamos que eran 806,000 con 7 pesos o 700 pesos, 806,000 con 70 pesos. Entonces, de ahí está calculando el 10%, pero obviamente eso es un error porque está considerando deducciones. ¿Cuáles deducciones? No sabemos. Y entonces nos surgió la duda, oye, ¿realmente el 151 fracción quinta o cuarta que se refiere a este supuesto, se refiere a ingresos acumulables totales o debemos reflejar alguna deducción o alguna disminución? Y entonces nos fuimos a hacer una consulta en PRODECON para que PRODECON nos dijera, oye, nosotros le planteamos la situación, la autoridad está considerando como ingresos acumulables estos y finalmente consideramos que el 151 fracción cuarta se refiere a ingresos acumulables sin deducción alguna. Y lo que obtuvimos fue esta resolución de PRODECON. Aquí está lo que nosotros le habíamos planteado. La consultante solicita a esta Procuraduría la interpretación del artículo 150, es la fracción quinta de la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente en 2019. Esto fue en el ejercicio anterior. A efecto de que se confirme que la contribuyente actuó en términos de ley al pretender declarar como deducción personal por concepto de aportaciones complementarias para planes personales de retiro una cantidad que no supera el 10% del total de los ingresos acumulables del ejercicio. Al respecto, tal como se señaló en las consideraciones normativas, esta Procuraduría opina que el artículo 151, fracción quinta, que establece aquellas personas físicas, bla, 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 es decir, de los ingresos efectivamente percibidos por sus servicios sin que para ello deban aplicarse deducciones autorizadas ni personales. Por ende, concluye PRODECON, tal como lo considera la consultante, del total de sus ingresos acumulables, sin considerar las deducciones, deberá calcular el monto aplicable para la deducción de sus aportaciones complementarias de retiro, pero sin que éstas puedan exceder del 10% de sus ingresos totales, ¿no? Y ahí pone el tope de las UMAS. Entonces, ¿cuál es la conclusión en este sentido? Que lo estamos interpretando de forma correcta. Es el 10% sobre el total de tus ingresos acumulables sin disminución alguna, sin deducción alguna.
el SAT está haciendo una interpretación equivocada de este cálculo del 10% o es un error del sistema. No sé, Alicia, tú me dirás. Pues, ¿tú qué crees? Pues yo creo que es error del sistema muy a propósito, ¿no? Muy conveniente, exactamente. Pues sí. Pero fíjate que lo interesante de esto, Tania, pues que aquí está, pues. Aquí está el documentito, papelito habla, ¿no? Exactamente. Ya no solo lo pienso yo, también ya lo corroboró Prodecon. La interpretación que debe hacerse a este 151, fracción cuarta, es el 10% sobre tus ingresos totales acumulables sin deducción, sin disminución alguna. Entonces, tienes derecho a ser deducible ese 10% totalmente sin la restricción que nos está poniendo la autoridad en el ejemplo que señalamos. Entonces, lo pongo sobre la mesa para los particulares o las personas también que nos escuchan, que estén teniendo este problema. Ya tenemos opciones y ya tenemos un criterio de Prodecon, que seguramente ha de estar en los criterios en la página misma de Prodecon. Este fue un caso concreto nuestro, pero seguramente está en algún criterio de Prodecon para que puedan acceder a él y en su caso, si no quieren compensar y prefieren pedir la devolución, pues tendrán que pelearse, porque la única forma de presentar la declaración anual es, en su caso, pues dándole siguiente y siguiente y siguiente. O bien, pues la opción que ya les comentaba, pues agreguen el monto que les faltó reconocer por parte de la autoridad a través del otro apartado de deducciones personales y agreguen ahí lo que faltó. Y también creo que puede ser un camino válido, ya no tienen que ir al litigio y que gracias a esa posibilidad, pues podemos hacer deducibles el 100% de las erogaciones que hayamos hecho por concepto de aportaciones voluntarias para el retiro. Entonces, ahorita sí se abre el foro para preguntas, Alicia, si hubiera todavía algo pendiente. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a retomar nuevamente las preguntas, pero esto es bien importante, Tania, porque fíjate que luego a veces decimos, no, pues es que no voy a poner lo que está diciendo ahí la autoridad. ¿Por qué? Porque si lo dejas así, o sea, si lo dejas así, tienes más posibilidades de que te haga la devolución en automático, ¿verdad? ¿Sí? Exacto. Y si le empiezas ahí a teclear y a meter tus cantidades y demás, pues corres el riesgo de que no va a ser en automático y pues que tienes que, pues, hacer otra vez la solicitud, la devolución y todo ese caminito que ya sabemos, ¿no? Y que al final del día, pues que te va a costar tiempo, dinero y esfuerzo, ¿verdad? Y eso es engorroso, es desgastante. Exactamente. Y fíjate que al final este tema de aportaciones para el retiro, hay un sector de contribuyentes que realmente lo hace como un tema de planeación fiscal, entre comillas, ¿no? Porque finalmente está dentro de la ley, no está contraviniendo ninguna disposición y al final, pues para él se genera un saldo a favor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y es una de las cosas que a mí me sorprende. En el mercado de los contadores, Alicia, pues hay gente que te cobra 250 pesos por presentar tu declaración anual. La verdad, yo me voy de espaldas cuando escucho eso porque digo, pues, ¿cómo le sale costear la presentación de una declaración anual? Pues ya entendí cómo, pues si le das siguiente y siguiente y siguiente, pues también así también yo podría hacerlo, ¿no? Pero realmente lo que quiere un contribuyente es que llegue el contador y le diga, oye, el SAT no te está permitiendo hacer deducible esto, porque esto tiene una trascendencia importante. Imagínate este sector de contribuyentes que año con año realizan aportaciones para el retiro. ¿Cuánto dinero han perdido? Porque a lo mejor quien les presenta la declaración anual pagaron sus 250 pesitos para poner siguiente y siguiente y siguiente, y que además a lo mejor hay 50, 60 mil pesos pendientes por deducir, 30 mil, 20 mil, que podrían generar un saldo a favor mayor de 8 mil, 10 mil, 12 mil, no sabemos. ¿Y qué lo están perdiendo? ¿Por qué? Pues porque no pedimos cuentas claras a veces, ¿no? Porque queremos más por menos, porque no pagamos el servicio de un contador que es detallista, porque para encontrar esta violación se necesita ser un contador detallista, detallado, que se meta a la entraña del sistema y que me diga, no me permite la autoridad hacer deducible total y me está poniendo trabas. Entonces, esto a lo mejor, porque cuando recibimos la noticia de que tenemos saldo a favor, pues brincamos de gusto, qué padre, y no decimos más, ¿no? Entonces, a lo mejor vale la pena que estas personas que hacen estos ahorros, porque esto no es de este ejercicio ni del pasado,
tiene ya varios ejercicios y es hasta este ejercicio de 2020 que el sistema permite a través de otro apartado hacer deducible el total. Y realmente esta es una propuesta de mi contador, a quien obviamente le reconozco expresamente que nos haya permitido encontrar este pequeño pues, apartado de ilegalidad por parte de la autoridad que no se había detectado. ¿Por qué? Pues porque pues es muy sencillo, como tú dices, darle siguiente y siguiente, pero que estamos dejando de recuperar cantidades a las que tenemos derecho y que a lo mejor vamos a pensar que a través de este sistema, de este nuevo sistema y de este nuevo, pues sí, efecto que nos permite el propio sistema, podríamos presentar declaraciones complementarias y recuperar lo que dejamos de hacer deducible en los últimos 5 ejercicios. Entonces aquí también está un beneficio importante, no nada más es para este ejercicio, es para lo que a lo mejor hasta sus contadores le dijeron, ¿sabes qué? No se puede hacer deducible. Y entonces el contribuyente dice, mira ya, lo que te permite y dale. Pero con el siguiente. Exactamente, tú dale siguiente y ya, que esté presentado, pues ya Exacto. Los 3 me devuelvan, me doy por bien servido. Pero al final con este sistema, pues ya podemos reflejar en complementarias lo que hubiera quedado pendiente y obtener y recuperar esas cantidades vía devolución o vía compensación. Entonces creo que vale mucho la pena tomarlo en consideración, Alicia. Claro, sobre todo pues que ahí está el papelito, pues, ahí está la resolución, ahí está el criterio, ¿no? No es algo que se está inventando, ahí está el antecedente, ¿no? Exactamente. Que sin ningún problema, si están en ese caso de que tienen algún tema de devoluciones y demás, o que lo puedan poner para los próximos años anteriores, pues ahí está, ¿no? Igual y es un dineral. Así ¿no? es, así es, exacto. Muy bien, Tania, pues vamos dándole más preguntas, a ver a cuántas llegamos, porque sí tenemos bastantes aquí todavía sobre la mesa. Dice, buenas tardes, disculpe, si soy persona física asalariado y actividad empresarial, el tope del 10% de mis ingresos de las dos actividades, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien. Nos pregunta Mario, buenas tardes, ¿las aportaciones para modalidad 40 son deducibles? No, según yo no, porque la finalidad es que obtengas una pensión y esas son, digamos, aportaciones que corresponden por disposición de ley, no son voluntarias. Ok, muy bien. Adriana Salvador nos pregunta, las facturas de primaria no tienen REBOE, entonces no es deducible, ¿verdad? ¿Qué es el REBOE? Me suena. Es el reconocimiento de validez que te da la SEP. Correcto. No, sí tiene, no, es un requisito. Sí. Entonces serían no deducibles. Serían no deducibles. Sandra Salazar nos pregunta, ¿hay alguna propuesta para que aumenten los topes de colegiatura? Llevan años con los mismos topes. Sí, no, por el momento yo creo que es algo que no quieren tocar y que para muchos ya fue como un gran triunfo el haber obtenido un reconocimiento para poder hacer deducibles. Nos dice el contador Javier que sí tienen autorización de la SEP, sí son deducibles, aunque no tengan el REBOE. Bueno, yo tenía entendido que únicamente era con autorización. Con la de validez, pero bueno, nos está aclarando el contador Javier, muchas gracias. ¿Los REBOEs que son para licenciatura? Ok. Muy bien. Socorro Sánchez nos pregunta, ¿qué pasa si el patrón timbró la aportación adicional al seguro de retiro como ingreso exento? El SAT lo está considerando igual. ¿Puede negarme la devolución del saldo a favor? A ver, otra vez. ¿Qué pasa si el patrón timbró la aportación adicional al seguro de retiro como ingreso exento? ¿Pero por qué lo tiene que timbrar el patrón? Porque si es aportación voluntaria, ya eso, ese CFDI no lo expide el patrón. ¿No sería que se lo haya descontado? No sé, a ver si nos puede dar un poquito más información, porque no entiendo muy bien el origen de la pregunta. Sí, Carlos Villegas nos dice, surgió la duda cuando dice que también de los adoptados se puede deducir sus colegiaturas. La pregunta es, ¿debo presentar algún documento o información adicional para hacer saber que el alumno es adoptado?
Pues no, la verdad es que yo, la idea sería que tú lo hicieras deducir, si es tu adoptado, que tú lo hagas deducible y solamente en caso de que la autoridad te quisiera cuestionar el carácter de adoptado, pues tú tuvieras siempre el documento listo como para acreditar que sí lo es. Muy bien. Senado nos pregunta, ¿qué cantidad es deducible cuando en el año existe un cambio primaria a secundaria? Yo creo que de forma proporcional, la que corresponda a cada nivel. O sea, digamos que en un solo año tengas exactamente que hay cambio de nivel. Pues sí, de forma, yo creo que lo correcto sería hacerlo de forma proporcional. Sí. Dice Luca, ¿las deducciones personales de las que están hablando causan IVA? Pues algunas seguramente que sí. Claro, algunas sí y algunas no. Sí, yo creo que, pues sí, exactamente. Muy bien. Nos creo que comenta casi Gabriel. Todas. Sí, nos comenta Gabriel, ¿podrías apoyar con el fundamento legal acerca que no tienen límites en algún caso los gastos hospitalarios? Sí, es el mismo 151. Pero si me quieres dejar tu correo electrónico a través de COFIDE y te doy exactamente el fundamento legal, pero sí hay una parte que no tiene, que se señala que expresamente que es ilimitada. Y nos habían hecho por acá algunos comentarios que no se debe tomar el proporcional, que se toma el del nivel más alto. Ah, bueno, pues muy bien. Pues mejor quizá, ¿no? Sí. Nos preguntan, ¿los pagos por guardería son deducibles? ¿Se considerarían como colegiaturas de preescolar? No. No son deducibles. No. Bueno, no se consideran como colegiatura. O sea, eso sí, definitivamente no se consideran como colegiatura. Muy bien. Nos comenta María Eugenia, una persona que tiene 62 años y contrata un plan personal de retiro, ¿tendrá problemas en el retiro a los 65? No, ¿por qué? Pues no. O sea, digo, sí, a lo mejor no entiendo la pregunta hasta dónde quiere llegar. ¿Por qué tendría problemas al momento del retiro? A cualquier edad puedes hacer aportaciones voluntarias, a cualquier edad, y son deducibles en su momento, claro. Muy bien. Y bueno, nada más esta última pregunta y ya nos vamos a casi despedirnos. El año pasado tuve necesidad de rentar un concentrador de oxígeno para mi esposa. ¿Lo puedo deducir? Sí. Por supuesto, sin ningún problema. ¿Sí? Las Tania, pruebas pues, COVID, también me preguntan de repente, ¿las pruebas COVID son deducibles? Sí. Claro, sí. Por supuesto. Muy bien. Pues Tania, fíjate que estamos llegando ya al final de nuestro evento. La verdad es que nos quedamos con muchas preguntas en el tintero. Pues ojalá y que próximamente nos puedan volver a acompañar para que podamos solventar pues, más preguntas, ¿no? Mira, pues y no nos queremos despedir sin antes, pues comentarles las personas que nos están siguiendo, que próximamente vamos a tener un curso para el día 22 de mayo, justamente se llama IMSS Pensión Exitosa, modalidad 40, incrementa tu pensión. Las personas que estén interesadas en participar en este evento, por favor se pueden comunicar a COFIDE y les vamos a hacer un interesante descuento. Tania, pues algún comentario adicional que nos quieras decir ya para concluir nuestro foro. Déjanos aquí tus datos, por favor. Claro que sí. Ponnos tu presentación donde nos dejes tus datos para que pues todos aquellos que tengan dudas y demás, pues ahí se puedan reportar contigo, que te sigan en tu canal de YouTube, por supuesto, con temas bien interesantes. Justamente de ahí surgió este tema, ¿verdad? Surgió este tema, sí, y que me lo compartió y dije, oye, pues vamos a compartirlo con nuestra audiencia, ¿por qué no? Ándale, mira, y hicimos cochinito de puerco y pues sí, aceptó y aquí está. Pero aquí estamos, claro que sí. Justamente porque pues tiene su canal Tania y que bueno, pues aporta cosas bien interesantes. Compártenos tu pantalla, por favor. Tania, pues alguna recomendación que nos puedas hacer ya para despedirnos. Estamos un poquito pasados, pero yo creo que sí. Pero, sí, de volada. Sí, sobre todo, pues que tengamos la energía para ponernos un poquito más estrictos con lo que, ya sabes, con lo que tenemos derecho. O sea, si la ley me está permitiendo ciertas cantidades, pues no nada más darle siguiente y decir, bueno, ya, al menos se pudo esto, ¿no? Porque finalmente la autoridad se aprovecha de eso
de esa falta de energía del contribuyente, de que ya no quiere pelear, de que le va a salir más caro contratar a alguien que aceptar la devolución. Como tú dices, Alicia, me va a salir más fácil mejor aceptarlo y que no me ponga trabas con la devolución automática que tenerme que ir a lo mejor a un litigio o bien presentar una complementaria. Entonces, pues la verdad es que creo que se hagan las cosas correctas es lo único que queremos, ¿no? No queremos obtener un beneficio indebido, no queremos hacer una deducción superior a la que me permite la ley, únicamente lo que me está permitiendo las disposiciones, y que la autoridad se ciña también a las disposiciones y que no sea solo el contribuyente el que tenga que adherirse a lo que la autoridad quiere. Realmente ese sería mi comentario, y pues que estemos dispuestos a dar esa batalla. Claro que sí, pues muchas gracias, te dejo un fuerte abrazo, Tania, gracias por tu aportación y nos vemos en la próxima. Claro que sí, gracias a ustedes, un saludo a todos, gracias por acompañarnos. Hasta luego.